Aquí estamos con Fernando Fraquel y la entrevista del día, hoy única. Ministro Frigerio con nosotros. El ministro del Interior, hay mucho para hablar. Ministro, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto estar acá. Bueno, a ver, un poco campaña electoral, pero también un poco que tiene que ver con la gestión, ¿no? Y a ver, el tema del crecimiento que se ve en algunos índices, en algunos rubros. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Nosotros ya lo anticipábamos. Todo el esfuerzo que hicimos en la primera parte de nuestro gobierno tenía que como resultado poner a la Argentina de pie, empezar a crecer. Ya van 3 meses por lo menos de crecimiento de la actividad económica, sumando el primer y el segundo trimestre ya superamos el 6% de crecimiento. Esto de alguna manera ya demuestra que este año vamos a crecer más del 3%, algo inédito en relación a lo que pasó en la Argentina en los últimos 6 años, largos 6 años de recesión, de una economía que no pudo generar empleo. También se está generando empleo. El último dato del último mes supera los 12.000 puestos de trabajo en el sector registrados. Tenemos 10.000 trabajadores en la construcción en el último mes. Estamos cerca del récord de trabajadores de la construcción ocupados, que es 430.000. Estamos en 406.000 aproximadamente en este momento. Estamos viendo cómo la economía se pone lentamente de pie, cómo empezamos a crecer y lo más importante, este crecimiento, a diferencia del pasado, es un crecimiento sólido, sostenible, porque no es un crecimiento que solamente está fundado en el consumo interno, como ocurría en el pasado. Hoy las bases de este crecimiento son la inversión, las exportaciones y también el consumo. Y esto hace que podamos asegurar que este crecimiento va a ser sostenible por muchos años. La Argentina necesita crecer, por lo menos a estas tasas, durante 25 años. Los países que han podido derrotar la pobreza, los que han podido disminuir drásticamente la pobreza, son los países que han crecido durante por lo menos 2 décadas seguidas. Y esto es lo que nunca ha ocurrido en nuestro país. Bueno, tenemos el desafío de empezar a hacerlo ahora sobre base sólida, y la base más sólida de este crecimiento es decir la verdad. Hay provincias que están mejor, mucho mejor que otras, que se encuentran con que la inflación no le gana al salario. Lo leemos en tapas habitualmente que tenemos aquí. Y al parecer, y una vez se lo dije a presidente de la Sociedad Rural, pareciera en este momento 2 Argentinas o una gran Argentina por la cantidad de las provincias, y ese cordón del conurbano que está mal, que no llega, que no ve el brote verde, que se irrita cuando le hablan de crecimiento porque las tarifas los están ahogando. Hay muchas Argentinas, porque nosotros heredamos un país tremendamente desparejo en términos sociales, de inequidad y de realidades distintas para cada una de las familias, y también de realidades distintas para los distintos sectores de la producción en la Argentina. Hay muchos sectores de la producción que enseguida, ni bien asumimos, respondieron y empezaron a invertir, a crecer, a generar empleo. Otros que lo están haciendo ahora. Justamente desde hace 3 o 4 meses vemos cómo la gran mayoría de los sectores de la producción se pone de pie y empieza a invertir, a generar empleo, a crecer. Y hay otros sectores que todavía no les llegó este crecimiento económico, pero estamos seguros que este es el camino para que finalmente también a ellos les llegue. Y lo mismo pasa con las familias, con cada uno de los argentinos. Hay muchos argentinos que ya ven de alguna manera la consecuencia del cambio, de haber puesto a la Argentina de pie, y hay otras familias que todavía no. Lo que sí nosotros estamos convencidos de que no hay otro camino para que finalmente, más temprano que tarde, este crecimiento económico le llegue a todas y cada una de las familias argentinas. Todo el resto de los caminos ya los probamos. Probamos los atajos también. Y todos nos llevaron a un lugar de frustración, de fracaso, de corrupción, de pobreza, de estancamiento económico, de empleo precario. Bueno, el 10 de diciembre del 2015 empezó otra historia en la Argentina. Empezó una historia del cambio, una historia que evitó que la Argentina terminara como Venezuela, como estamos viendo ahora en los noticieros de otros países. Evitamos que la Argentina terminara como Santa Cruz, como lo que ven los argentinos que está ocurriendo en Santa Cruz. Eso lo evitamos todos los argentinos con nuestro voto en el 2015. Ahora el voto del 13 de agosto, que es muy importante que la gente vaya a votar, en las PASO, en lo que es una suerte de primera vuelta, va a confirmar, según lo que nosotros vemos, percibimos del contacto con la gente, este cambio para los argentinos. Ahora, ministro, ayer el presidente habló un poco de este tema, habló del tema de la situación, ir comparando Argentina con Venezuela, que podríamos haber ido en ese camino, dijo. Cuestionó, principalmente sin nombrarlo, cuestionó al kirchnerismo. Ahora, ¿usted ve que hay empresarios que están esperando o especulando
decir, bueno, a ver, esperemos a ver quién gana la elección para ver si invertimos o no invertimos? A ver, primero un comentario a lo anterior. No es que el presidente plantea que la Argentina iba camino a Venezuela. El gobierno anterior se dedicó a poner a Venezuela como un ejemplo y a seguir casi como un espejo todas las políticas que hacía Venezuela. Y de hecho hoy Venezuela es la consecuencia de haber hecho las cosas mal. Una provincia, un país con un potencial energético enorme, termina sin energía. Bueno, lo mismo hubiera ocurrido con los argentinos si no cambiábamos. Todavía hoy, paradójicamente, todavía hoy, el kirchnerismo sigue apoyando a ese régimen antidemocrático. El día de hoy lo hacen. Digo, para que no queden dudas respecto a este punto. ¿Qué me había preguntado? No, el tema, por un lado lo que se planteaba, el tema de Venezuela, y también si los empresarios están, digamos, esperando hay empresarios a ver qué pasa con la elección. hay empresarios que ya empezaron el proceso de inversión, que tampoco es rápido, ¿no? Porque hasta que uno decide que va a hacer una inversión, la planifica, la ejecuta, etcétera, y eso se transforma en empleo, pasa un tiempo prudencial. Por supuesto que sí, sobre todo inversores del exterior están viendo a ver si confirmamos los argentinos este rumbo, este cambio, para que dure en el tiempo, ¿no? Que es lo que muchos inversores, sobre todo de afuera, necesitan comprobar. Pero vamos a ganar la elección. Yo creo que la gente va a definir en el voto el 13 de agosto, en las PASO, que confirma este rumbo, que confirma este camino, que es un camino difícil, que no es un camino sencillo, que es un camino muchas veces lento, pero las cosas que duran, y eso lo vemos todos en cada una de nuestra familia, son cosas lentas, trabajosas, pero después son las cosas que dan más satisfacciones, ¿no? Ministro, hubo un momento en que se abrieron los créditos hipotecarios, el votante que no votó a Macri o el que lo votó dijo, bueno, vamos despacito, no se está alcanzando. Se devaluó un 15%, está subiendo el dólar. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Por qué no? Es que no se devaluó. El votante común, al argentino, sube porque el dólar la devaluación era una herramienta de los gobiernos que hacían las cosas mal para cada tanto intentar corregir con el numerito del tipo de cambio un montón de malas políticas públicas que, entre otras cosas, afectaban la competitividad, hacían muy caro nuestra producción frente a la de los otros países. Eso se terminó. Hoy hay tipo de cambio flexible. Hay un banco central independiente que tiene un tipo de cambio flexible, que sube y baja de acuerdo a el tema del dólar, si hay muchos dólares o hay menos dólares. Pero es una decisión que no es estrictamente del Estado, del gobierno, como era en el pasado. Usted ve que no se traslada a precios todavía. Nosotros tenemos que esperar a ver qué pasa con el tipo de cambio. Porque así como sube, mañana puede empezar a bajar. Mañana puede empezar a bajar. Entonces, ¿por qué eso tendría que tener impacto en los precios? Hay que ser muy, muy cuidadoso con esto y hay que llevarle tranquilidad a la familia. Hoy no hay un problema con el tipo de cambio en la Argentina. Tenés un Banco Central independiente, profesional, que trabaja para sostener el valor de la moneda. Tiene como principal objetivo, obsesión, fortalecer nuestro peso, el valor de nuestra moneda. Y va a hacer todo lo necesario para que eso ocurra, para que nuestro peso se fortalezca como corresponde. Ministro, ¿están garantizados, más allá de los vaivenes económicos, políticos, están garantizados los fondos para continuar con la obra pública, continuar con las cloacas, con el asfalto en el conurbano de la provincia de Buenos Aires? El presidente se comprometió a muchas cosas y viene cumpliendo una a una todos los compromisos de la campaña. Yo acepto el reto de ir definiendo uno a uno todos los compromisos de campaña y ya tenemos cumplidos la gran mayoría de ellos. Entre otras cosas dijimos que íbamos a hacer el plan de infraestructura más ambicioso de nuestra historia. Bueno, la obra pública explotó. En cada rincón del país hay una obra pública que le cambia la vida a la gente, que genera empleo de calidad, con un criterio federal, sin tener en cuenta si el que la recibe, el gobernador o el intendente, tiene nuestro color de camiseta partidaria, no nos interesa. Las obras son de la gente, no son de un gobierno, son de la gente. Y estamos haciendo un récord de ejecución del presupuesto. Ya a esta altura, en el caso del Ministerio del Interior, tenemos cerca del 70% del presupuesto de obra pública, de inversión, ejecutado después de un año difícil, un año donde tuvimos que ordenar un Estado desmantelado que encontramos, muchos hechos de corrupción que tuvimos que denunciar,
prácticas de licitaciones y de adjudicaciones que no eran transparentes. Bueno, cambiamos todo eso y logramos que hoy, a partir de otras prácticas de licitaciones que se hacen en la web, de empresas que no tienen que comprar los pliegos y eso genera más competencia, más cantidad de empresas que compiten, hemos logrado bajar los precios. Hoy las ofertas que recibimos de las empresas son entre un 10 y un 20% por debajo del presupuesto oficial. ¿Y qué pasa con esto? Podemos hacer más obras. En el pasado las ofertas eran 10 o un 20% por encima del presupuesto oficial, muchas veces destinadas a las coimas. Plan Nacional de Viviendas, yo hablé de créditos hipotecarios, pero al que no le alcanza, se va ya a lanzar después de las elecciones, se empieza, y esa es el punto en el que ustedes toman el control como gobierno nacional, quitándoselo a las provincias, el manejo de esos fondos. El Plan Nacional de Vivienda ya arrancó. Por primera vez en la Argentina tenemos un Plan Nacional de Vivienda. Es raro escuchar esto, porque la Argentina, si tiene déficit, es en el tema habitacional. Hay 3.600.000 familias argentinas, unos 12 millones de argentinos que tienen problema con la vivienda. Y no había un plan. No había un plan. Entonces, ¿qué pasaba? La vivienda social... del procrear. Pero no era un plan de vivienda, no formaba parte de un plan coherente. Y lo voy a explicar. La vivienda social terminaba en la clase media, porque la clase media no tenía crédito para acceder a su propia vivienda. Los sectores más vulnerables de la sociedad terminaban en asentamientos y villas. Crecieron como nunca los últimos 12 años, como nunca. Y no tenían ninguna respuesta. Y solamente había viviendas para los que no necesitaban crédito, para los que los compraban en efectivo, a los sectores más pudientes. Esa era la situación de la vivienda con el kirchnerismo. ¿Qué hicimos nosotros? Ordenamos. No tenemos muchos recursos y tenemos que aplicarlos con inteligencia. ¿Y qué decidimos? La vivienda social tiene que ir para los que no tienen posibilidad de acceder al crédito, las familias que tienen entre 1 y 2 salarios básicos. Sí, claro. Ahí va la vivienda social. Para los asentamientos van programas de urbanización de villas y asentamientos informales como nunca existieron en la Argentina. Estamos ya en 500 barrios donde metemos agua potable, cloacas, iluminación, asfalto, arreglamos las casas. Bueno, no existió nunca en la Argentina. Ya arrancamos con 500. Son 4.000, o sea que nos falta mucho, pero ya arrancamos. Después, entre las familias que tienen entre 2 y 4 salarios mínimos, entre 18 y 36.000 pesos más o menos, Procrear. ¿Qué hace Procrear? Procrear le subsidia una parte de la vivienda a estas familias. Le dice, toma, acá tenés hasta 400.000 pesos. La familia con eso, más con un ahorro pequeño, ya con eso puede ir al banco y puede acceder a los créditos en UVA a 30 o hasta 30 años de duración y termina pagando una cuota mucho más baja que la que pagan actualmente para un alquiler. Esa es la idea. Es ese sueño de la vivienda propia, que la verdad que estaba prácticamente terminado en la Argentina, lo reflotamos todos los argentinos porque despertamos el crédito. Nosotros encontramos el crédito hipotecario en 400 millones de pesos en diciembre del 2015. Hoy estamos en más de 7.000 millones de pesos. Esa es la verdad. Eso es lo que estamos haciendo todos los argentinos, entre otras cosas, no solo con la política de vivienda, sino con la lucha contra la inflación. Este año la inflación va a ser la mitad que el año pasado. ¿Existe inflación? Sí. ¿Es alta? Sí. ¿La gente todavía percibe que hay inflación? ¿Cuándo baja? Sí. Ya bajó, es la mitad de la del año pasado. No alcanza. No alcanza. No alcanza. Tenemos que seguir bajando la inflación. Nunca le mentimos a la gente, nunca le dijimos que 10 años conviviendo con una de las inflaciones más altas del mundo se iba a resolver en 18 meses. No lo dijimos. El presidente sí se comprometió a algo. Dijo, cuando yo termine mi gobierno en el 2019, voy a entregar un país con una inflación en línea con lo que pasa con el resto de los países de la región. Claro. Inflación de un dígito. Pero no dijimos que lo podíamos hacer de un día para el otro porque hubiera sido mentirle a la gente. Y como dije al principio, el cambio más importante de estos 18 meses es haber puesto en valor la palabra, el valor de la palabra, haber terminado con la mentira. Un gobierno que nos mentía en la cara todos los días, que nos decía que no había inflación, que no había pobreza, o que teníamos menos pobreza que Alemania, que no había narcotráfico. Se terminó. Nosotros ponemos la verdad sobre la mesa, aunque duela, porque como todas las familias saben, cuando hay un problema en una familia, si no se habla, si no se pone sobre la mesa, no se resuelve. Bueno, hay muchos temas, quedaron muchos temas. Sí. No tenemos tiempo. No sé si va a tener sí, va a tener que volver después del 13 de agosto. ¿Cómo no? Ojalá encantado.